vida de mi padre empieza en 1917 en Pimentel, el puerto de Pimentel. Hasta más o menos sus 18 años. Un puerto que él quiere mucho, donde tiene muy lindos recuerdos, donde se acuerda del mar y la arena y los juegos con su perro, con sus amigos, y las cosas que él hacía, los dibujos que él hacía, o diseños, cómo modelaba él con la arena. Pero también recuerda desde chiquito sentado en la vereda esperando a su papá, chapando, agarrando los pedacitos de yeso que salían de la fundición de su padre. Entonces él agarraba los pedacitos y ya de 5 o 6 años empezaba a modelar. Ahí él decide ir a Lima, como muchacho de 18 años, a estudiar. Pero en esa época se estudiaba o medicina, o ingeniería, o derecho. Entonces, sencillamente él vino a estudiar medicina. Entró a San Marcos y sus primeras clases, sus primeros estudios, él decidió que no era algo para él. Él ya era profesor en el Colegio Lima San Carlos de dibujo, y entró a la Escuela de Bellas Artes con 22 años, terminó en 3 años su carrera con medalla de honor. Era un hombre, ya un muchacho muy hábil, muy rápido con sus manos y bueno, muy conocedor de la anatomía. Siempre fue muy curioso de la anatomía. Su primera exposición la lleva a Chiclayo, una exposición de él muy bonita en la industria. Los señores del Club de la Unión lo reciben y él con mucho cariño dice: he terminado mi carrera y lo primero que quiero es entregar a mi tierra mi trabajo, ¿no? O devolver mi trabajo. Y bueno, es una exposición muy exitosa, va mucha gente, y al final los del Club de la Unión, los señores del Club de la Unión, deciden darle un premio al muchachito, porque mi papá tenía 26 años con su primera exposición, y dicen, bueno, vamos a darle un premio pecuniario para que él regrese a Lima con sus esculturas, ¿no? Y mi padre dice, no, dice, yo les agradezco, pero lo que yo quiero es entregar esto al Club de Madres para que compren pañales y chocolates para las madres por el Día de la Madre, ¿no? Entonces, ya esos detalles te van dando idea de cuán sensible era mi padre con la vida. Mi madre la adoraba, mi madre fue su inspiración, su musa, tanto así que cuando mi madre fallece, mi padre no vuelve a hacer escultura. Mi padre era tan vehemente y tan entregado a su trabajo que en esta casa en la que ya vivimos como 50 años o algo así, él se ponía a trabajar desde las, qué sé yo, apenas terminaba su desayuno y se quedaba ahí, se quedaba. Y mi mamá, Miguel, ya está el almuerzo, ya voy, decía él. Tenía que él terminar lo que él estaba haciendo. Y de pronto decía, ya, me voy, pues. Entonces venía, pero se venía o sea, parecía un fantasma, lleno de yeso porque estaba vaciando. Cuando él vaciaba, era que venía a la casa lleno, blanco de yeso, con los pies, ensuciaba toda la casa y venía de frente a darle un beso a mi madre. Y mi mamá le decía, no, 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 mamacita. Y él efectivamente, o sea, la agarraba enyesado y todo, era muy cariñoso. Y bueno, se lavaba las manos y venía a almorzar. Pero ya él conversaba y seguía con su trabajo. Pero era muy bonito ver la combinación de trabajo y amor, la combinación de trabajo y comprensión, la combinación de estos dos caracteres, que eran mi padre y mi madre, en esta casa donde había mucha armonía.
Mi relación es muy afectiva. Si bien es cierto, muchos maestros tienen muchos alumnos. Yo soy uno de ellos, soy un maestro también. Pero debe ser por el trabajo de la escultura que se generó entre nosotros una especie de dependencia emotiva. Pero eso no quita que él haya tenido fuertes críticas a mi trabajo cuando era alumno y que en un momento me movió a sentirme mal, ¿no? Pero ya con los años, ya egresado, él me fue relatando cada momento de lo bueno que me decía y de lo malo. Y lo voy a recordar siempre, ¿no? Me dijo, si tú te das cuenta, a la única persona que le trataba así es a ti, porque tú vas a vivir de la escultura. Los demás vienen acá, hacen hora, hasta más nota que de repente de ti tienen, pero ahí quedan, ¿no? Y en los años le han dado la razón. Es una pasión que nació en mí cuando entré a Bellas Artes para ser pintor. Pero cuando entré al taller de escultura me quedé impactado. Sigo sintiendo lo mismo cuando entro al taller de Don Miguel. Él ya no está, va a ser un año que partió, pero él sigue viviendo a través de sus obras. Es uno de los escultores más importantes que tenemos, ¿no? Y Bagarrossi, como egresado bellasartino, hablar de su obra es hablar también del espacio histórico, los monumentos. ¿Quién en la ciudad no se ha encontrado nunca con una obra de Miguel Bagarrossi, ¿no? A través de su técnica, de su calidad, de todo lo que conlleva en su obra, ¿no? Fue en un momento en los 80s también director de Bellas Artes, un momento muy complicado en la ciudad, pero Bagarrossi, a pesar de todo, supo dirigirlo muy bien, y uno de sus grandes aportes fue el retomar otra vez la educación artística como especialidad en la escuela. Hay mucha energía, cada músculo del toro, la mirada de Santa Rosa, las flexiones que hay en la frente de Túpac Amaru nos está diciendo que hay vida. El arte es vida. Y yo puedo decir lo mismo de Don Miguel. Cada visita que hago nuevamente a su taller sigo descubriendo más cosas, ¿no? Hay muchos detalles, no es una escultura hierática y que la hizo por hacer, ¿no? Hay todo un lenguaje ahí. Hay todo un lenguaje en la forma de la tela, en la mirada del torero, en el rostro de Santa Rosa. Aquí, como estaba viendo cuando apenas llegué a Micaela Bastida, ¿no? Qué feminidad transmite, ¿no? En su musculatura, en su mirada. Él era la presencia de la escultura, él era el arte. Para mí es uno de los pocos escultores, si no el único, que desarrolla el rastro de la memoria, el recuerdo, la identidad en Lima, ¿no? O sea, como te decía, Lima es lleno de sus monumentos y plazas, reflejan memoria e identidad. Y muchos de esos parques y plazas son obras de Miguel Bagarrossi, ¿no? Es uno de los pocos que resalta la identidad en el Perú. Don Miguel ha dejado mucha obra. Yo creo que es uno de los artistas más prolíficos. Abarcó lo monumental, aquellas obras que van allá más de las proporciones reales, como también ha hecho maquetas. Fue un gran profesor de dibujo. Si hay algo que yo coincidía con él es que yo también dibujaba. Bueno, hasta ahora dibujo, ¿no? Y tuve muy buenas notas con el dibujo. Y si hay algo que distinguió a Auguste Rodin, al famoso escultor francés, es que era muy buen dibujante y a la vez muy buen escultor. Y hay una relación entre el buen dibujo con la escultura, porque el dibujo nos permite conocer el volumen antes de apreciarlo con la arcilla. Entonces, ese es uno de los temas que me gustaría añadir, que también fue buen dibujante estudioso del cuerpo humano, y es por eso que ese gusto por el dibujo se refleja en su obra. Sí, ¿cómo se llama? Cuando yo lo conocí fue enseñando artes plásticas, que es muy diferente a la labor del maestro en escultura. Entonces, cuando yo llego a conocerlo a él, comenzamos a intimar
amicalmente y se convierte en una relación, ¿cómo se llama? Algo sublime, porque a veces a la falta de palabras, un gesto, una mirada, un detalle de la forma de agarrar las herramientas o de enfocar el personaje ya te estaba transmitiendo todo. Sí, el profesor en su etapa de maestro, ¿no? De profesor, mejor dicho, de artes plásticas, cuando yo ingreso, él ya enseñaba en los ¿cómo se llama? Años superiores. Yo y lo miraba de lejos. Lo mirábamos a él como un personaje inaccesible. Todos pensaban, pucha, que teníamos esa sensación de que estás ante el Papa, ante un presidente, así, ¿no? Esa connotación se tenía, ¿cómo se llama?, de la personalidad del profesor. Su trabajo es eminentemente figurativo y costumbrista. Tú puedes hacer un asemblaje con lo mismo que hizo Pancho Fierro, el acuarelista, entonces, en su época. En épocas diferentes viene a ser casi lo mismo. Y Vaca Rossi, esa es su trascendencia. Yo creo que no va a haber otro artista así de esta talla que pueda, ¿cómo se llama?, ser emulado. Veía, le gustaba mucho ¿cómo se llama?, la suerte de los toros. Entonces, como tenía una gran retención para los objetos, venía acá y plasmaba las suertes. Esa es parte de él. Dentro de la otra parte, que es el encargo, que cuando viene un cliente y dice, yo quiero enviar un héroe, yo quiero enviar Miguel Grau, Bolívar o cualquier Vallejo, entonces, también le ponía lo suyo. Aparte que tenía que tener las características del personaje, tenía que ponerle, ¿cómo se llama?, la expresión, la actitud. Por ejemplo, Micaela o Tupac Amaru, o sea, tiene una expresión propia de él, fuertes, ¿no? Lo que encontré al entrar al taller fueron obras de diferente tipo, de diversa índole, tanto retratos como escenas de toreo, como costumbres, danzas, el tema de la mujer es muy importante en su obra, además de personas ilustres, no solo para el Perú, sino también para el mundo. Quiero resaltar la figura de Miguel Vaca Rossi como una de las más destacadas que tuvo el siglo XX en el Perú, en la escultura, en el campo de la escultura. Uno de los más destacados que tiene el Perú y el más destacado artista que tuvo o tiene Chiclayo. Encontré diferentes autores, críticos de arte, que han versado su obra. Encontré también material visual diferente a los que tenían digamos, la familia. También encontré testimonios, cartas, objetos personales de su pluma, ¿no?, de su mano, de Miguel Vaca Rossi. Una pieza que me ha impactado en forma especial. La escultura de Santa Rosa de Lima, ubicada en los jardines de la iglesia Santa Rosa de la avenida Tacna. Es una pieza sumamente elocuente, muy humana, donde él demuestra todo su empeño en destacar y en colocar vivencialmente a la figura de Santa Rosa. El aporte en la escultura, el aporte de Miguel Vaca Rossi a la escultura peruana se puede resumir en 3 puntos. El primero es el interés por la instrucción cívica de la sociedad a través de la representación de personas ilustres, tanto héroes como santos, como músicos. También exalzar el imaginario colectivo, las costumbres, las personas cotidianas. Su actividad ha sido amplia
y su actividad didáctica también, porque él trabajó 30 años en la Escuela de Bellas Artes y Miguel Vaccarossi es, como le digo, un maestro en todo el sentido de la palabra. Pero sí sé que era un hombre feliz, feliz con su arte, feliz con sus amigos, alumnos y con su familia. Era una persona, como le digo, muy atractiva y de ascendencia italiana, pero muy peruano en toda su manera de expresar la estética a través de la escultura. El concepto de arte que tenía Miguel Vaccarossi era una profunda exploración del personaje antes de representarlo. Él se basaba en documentaciones, tanto visuales como escritos y publicaciones diversas, para saber cómo perpetrar en la mente, en el alma, en el espíritu del personaje que va a representar. Él no hacía tantas exposiciones, era un hombre que vivía para el arte y no para las exposiciones, para mostrarse o para demostrar al público. No, era muy humilde, muy artista. En su juventud ha leído diferentes poemas y textos de Vallejo y se siente capturado por la esencia melancólica, pesarosa y reflexiva que él encontró, por ejemplo, en Poemas Humanos. Realizó diversos retratos, bustos, maquetas y que devinieron en muchos casos en esculturas públicas, no solo en Perú, sino en otra parte del mundo, como Quito, en la Plaza del Ejido. Aquí en Lima, en el Teatro Segura, al frente, en la plaza, se encuentra un César Vallejo realizado por él, el cual muestra su estancia en París y la soledad que lo avasalló, la melancolía, la reflexión que se encuentra en su rostro. Deja escrita la historia de nuestro país, deja escrito el homenaje de generaciones posteriores a personajes como Castilla, Cáceres, tantos personajes, Basadre, Vallejo, que él ha esculpido. Una excelente persona, haberlo conocido a través de los años, el cual me transmitió invalorables experiencias en base a su conocimiento. Su honestidad como persona y que, como te dije al inicio, su integridad entre él y la escultura, ¿no? Él vive a través de su obra. Un artista nunca fallece. Nada es para siempre y han dejado obra que sí es para siempre. Muchas gracias. Con esta hermosa toma estamos cerrando con broche de oro la filmación de esta magnífica exposición de las esculturas del maestro Miguel Vaccarossi. Se le puede apreciar muy feliz al lado de su esposa, Coti Ruiz de Vaccarossi, recordando los lindos momentos pasados en Venecia. Gracias.